Bueno, cientos de manifestantes marcharon en Bolivia contra la reelección o el intento de reelección del presidente Evo Morales, que busca su cuarto mandato. Los manifestantes exigen la renuncia a los vocales del Tribunal Supremo Electoral por considerar que el órgano, y aquí cito textualmente, no garantiza imparcialidad y transparencia. Recordemos, pongamos contexto, que en un referéndum del 2016 se impuso el no a la reelección. Sin embargo, al año siguiente, un fallo del Tribunal Constitucional apoyó la candidatura de Morales para las elecciones del próximo 20 de octubre, la cual también estaría prohibida por la Constitución. Y para hablar de todos estos temas, me es muy grato saludar nuevamente a Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Vamos a ver, los manifestantes de ayer, fue masiva la marcha, piden que los 7 u 8 vocales renuncien. ¿Habría tiempo jurídico para ello? ¿O esta es una exigencia que tiene más bien un trasfondo? Bienvenido. Bueno, gracias. Un saludo a toda la audiencia. La manifestación de ayer tiene que ver con el reclamo del pueblo boliviano de lo que se llama una dictadura electoralista, que eso es Bolivia, como es Venezuela, como es Nicaragua. Son dictadores establecidos en el sistema castrista que para legitimarse hacen elecciones cada determinado tiempo y le quieren hacer creer al mundo que la elección es democracia, cuando las elecciones no son ni libres, ni limpias, ni transparentes, y en las cuales no pueden participar una cantidad de potenciales candidatos que están exiliados o que están presos. Entonces, en esa dinámica, lo que el pueblo boliviano ha hecho ayer es expresar su rechazo a los operadores del fraude electoral y de la simulación electoral en la dictadura de Evo Morales, que es el Tribunal Supremo Electoral, que está cometiendo una cadena de delitos de los cuales podemos enumerar algunos. Ha habilitado a Evo Morales como candidato aplicando el fallo prevaricador del Tribunal Constitucional que aquí se ha mencionado. Ha llevado adelante unas elecciones primarias para habilitar al candidato inhabilitado, a Evo Morales, y responde a toda la agenda dictatorial que ha de terminar con un gran triunfo, entre comillas, de Evo Morales el 20 de octubre, que es un fraude electoral colosal que se ha denunciado ayer. Entonces, cuando el pueblo boliviano marcha pidiendo la renuncia de los miembros del Tribunal Supremo Electoral, está tratando de hacer caer el primer nudo, el primer cerrojo de los operadores del crimen de la habilitación electoral y del fraude electoral. Y no se trata de que haya o no haya tiempo de reemplazar con otra gente, porque los van a reemplazar seguramente con otros militantes del régimen de gobierno. Se trata de que eso impida que Evo Morales participe de una elección en la que no puede estar, porque, como usted lo ha mencionado, hay un mandato del referéndum del 21F del año 2016, pero más que eso, hay un impedimento constitucional de su propia constitución, porque esta es la cuarta reelección o la cuarta elección consecutiva que el dictador hace. O sea, el concepto es dictadura electoralista en Bolivia y un pueblo rechazando que le pongan el último cerrojo, que Evo Morales el 20 de octubre le dé la última vuelta de tuerca para cerrar su dictadura, porque dictadura ya hay en Bolivia. Ahora bien, hay candidatos de oposición, entre ellos, por ejemplo, Carlos Mesa y Óscar Ortiz. ¿Deberían unirse? ¿Deberían seguir participando? ¿Cuál es el papel de la oposición ante estos hechos, Carlos, que tú mencionas? Bueno, hay dos clases de oposición. La oposición que está en Bolivia y quienes no pueden ser oposición porque están presos, exiliados o simplemente ya los han matado. En dictadura, en la dictadura de Bolivia de Evo Morales, igualito que en la de Venezuela, hay gente impedida para ser candidato, como lo es, por ejemplo, Leopoldo López en Venezuela y otros líderes que están enjuiciados, presos o exiliados. En Bolivia hay un grupo de candidatos que, en el marco que permite la dictadura, forman una oposición que es más bien una resistencia. Pero estos candidatos están siendo acusados de ser funcionales al gobierno, porque al participar de unas elecciones con un candidato inhabilitado, elecciones con fraude anticipado, amañadas, sin libertad de prensa, los opositores están cumpliendo la función oficialista, dictatorial, de habilitar y de legitimar a Evo Morales. Pero allá habría opositores que podrían hacerle frente. Estamos hablando de toda la oposición. Estamos hablando de 7 candidatos que frente a este señalamiento tienen dos opciones. O la oposición se une en un solo bloque y transparente ese proceso para que hayan condiciones
de normalidad democrática, en las que yo no dudo un candidato unificado le gana de lejos a Evo Morales, o se separan de ese Pero proceso. cuando tú dices le gana de lejos a Evo Morales, estás tú diciendo que habría posibilidad que las elecciones fueran transparentes. He puesto la frase en condiciones de democracia. Para que las elecciones sean transparentes, tienen que haber registros libres, tiene que haber libertad de prensa, que no hay, y no tiene que haber presos ni exiliados políticos, claro. Me queda muy poco tiempo, Carlos. El grupo IDEA, donde firman varios expresidentes de América Latina, entre ellos Mirilla Moscoso de Panamá, el expresidente Pastrana de Colombia, mandaron una carta a la OEA contra esta postulación para una reelección de Evo Morales. ¿Tiene alguna fuerza, algún empuje esta carta? Gran apoyo a la recuperación de la democracia en Bolivia, porque en Bolivia ya no hay democracia. 20 expresidentes que están diciendo el Consejo de Seguridad, y aunque no lo escriben textualmente, frente a la barrabasada que ha cometido con su doble estándar el secretario general Almagro, tiene que tomar cartas en el asunto y tiene que mirar Bolivia. Y han puesto ahí la expresión de la Carta Democrática Interamericana, y eso sumado a la acción de la semana pasada, en la que hubo una manifestación de bolivianos frente a la OEA, y una senadora y una diputada de Bolivia se presentaron en el Congreso americano y en la OEA pidiendo que el Consejo Permanente, hoy presidido por el embajador americano Trujillo, tome el tema en sus manos, da una esperanza de que el asunto de Bolivia pueda ser considerado en la Asamblea de Medellín, Colombia. Muchísimas gracias a Carlos Sánchez Berzaín nuevamente por haber estado con nosotros. Estaremos siguiendo con lupa todos los acontecimientos en Bolivia de aquí al 20 de octubre, fecha marcada para las elecciones. Hasta una próxima oportunidad. Él es director del Instituto Interamericano para la Democracia. Gracias. Gracias. Gracias.